ya queda registrado. Yo no soy muy amigo ¿cómo decir? De dejar los temas a algunos metros de altura del piso. A mí me parece que lo que nos enriquece, además de conocimiento, además de compartir algún intercambio de experiencia, es poder aplicar lo que vamos, en lo que vamos formándonos. Entonces, fíjense que cada actividad lo que trata es de bajar a tierra bien concretamente las cosas. Esta primera actividad tenía como propósito bajar a tierra la incomodidad, por decirlo de alguna manera. ¿En qué aspecto nos apretaba? Vemos, y todos sabemos, como dijimos, en qué aspecto nos aprieta el zapato, dónde nos aprieta el zapato. En el talón, en el dedo gordo, en el dedo chiquitito, en algún lado. Bueno, pongámoslo, miremoslo, démonos cuenta que está, y el miedito de la actividad 2 lo vamos trabajando mientras desarrollamos la actividad 2. Perdón, Carla. Sí, está bien. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes a todos. También he pedido el miedito a la cámara y a presentarme. Es un placer hacer el curso y la verdad que escucho a mis compañeros y bueno, a los demás colegas y profesores y la verdad que es buenísimo poder aprender cada vez más de otras experiencias, ¿no? De otros colegas. Y particularmente, bueno, yo soy profe de Ciencias Políticas, estoy actualmente dando el área de sociales en el ciclo básico, estoy con mis compañeras de la Escuela Digital. Y también la verdad que me pareció muy rico, muy completa las lecturas, tanto de la actividad anterior como de esta, sobre todo por el tema de la evaluación que en mi caso me pasó, yo lo relacioné, digamos, con la educación emocional. Yo doy formación ética. Y también me pasó algo parecido que comentaba Laura con el tema de ese miedo de las evaluaciones. Creo que eras Laura, puede ser, que contabas de ese miedo a las evaluaciones, o no sé si era Celeste, una de las dos. Como que tenía la evaluación como que era algo muy drástico. Y los niños, cuando volvieron este año, los más chiquitos, digamos que el cambio de volver a la presencialidad fue difícil, fue una transición para ellos. Había también que conocer cómo volvían, con qué expectativas volvían. Muchos perdieron familiares, otros tenían familiares enfermos, es decir, digamos que no sirve la presión para nada, y yo siempre les digo que no son máquinas, ni cosas, ni números, somos seres humanos, y que cada día es muy diferente en cada clase. Uno puede planificar una clase genial, pero cada clase es diferente y a veces tenemos que cortar la planificación, improvisar, dedicarnos a cada uno, o dedicarnos a aquel niño que o no comió, o se duerme, o tiene problemas en la casa, y de nada me sirve dar toda la planificación como loca si el niño no está en condiciones emocionales estables para poder aprender, y mucho menos para evaluarlo. Entonces, como para cerrar la idea, se me ocurrió de a poco que pudieran dar una especie de profes por un día, fue una idea. Es decir, una vez que terminaban, nosotros trabajamos con un sistema modular. Una vez que terminaban los 2 módulos que corresponden a ética, por ejemplo, todos aquellos niños que coincidían en ya haber terminado las actividades, se armaba una especie de presentación oral. Entonces ellos podían perder el pánico escénico, digamos, y tenían la opción de hacerlo de forma individual o de forma grupal. De forma tal que el que quisiera lo daba a la clase y el que no me lo explicaba a mí. Yo les decía como una charla de café. Pero a mí no me interesaba de memoria, porque de memoria lo saben hoy y mañana se lo olvidan, sino que los poquitos contenidos, es decir, no la cantidad sino la calidad, los poquitos contenidos que se acordaban, que me lo pudieran explicar como cuando explican una peli, de qué se trata, o como cuando explican un cuento. Y la verdad que salió positivo, que no me imaginé que iba a salir así, pero en varias agrupaciones se sintieron cómodos. Algunos prepararon láminas, otros presentaciones digitales, virtuales, nos ayudamos con el proyector, y otros habían desarrollado en equipos, se habían dividido las tareas de una red conceptual. Yo les prestaba los globos terráqueos, los mapas, los marcadores,
Cuestión es que la verdad que perdieron el miedo, se sintieron ellos dueños de la clase, y cuando justamente, Juan, vos habías comentado de Flipped Classroom, que es la clase invertida, me hizo acordar muchísimo a esta situación que se dio, realmente fue sin saber exactamente, porque no me acordaba, pero se dio de esa forma que los niños me dijeron, usted espere afuera, los más chiquititos, usted espere afuera que estamos armando la clase. Y fue así, pegaron las láminas en la pizarra, agarraron los marcadores y, y ellos se sintieron dueños de la clase. Fueron 10, 15 minutos nada más, y los compañeros empezaron a ayudarlos porque se acordaban de cosas, y me dijeron, ah, sí, así es la evaluación, sí chicos, sí, no es que se viene el fin del mundo. Así que de ahí se empezaron a embalar. Para mí fue una linda experiencia y obviamente nos queda aprender mucho más. Y por supuesto trabajamos en equipo con la profe Marisa, que ya está en el orientado, y también tiene la misma forma de trabajar. Así que bueno, entre las dos nos ayudamos y esto nos viene genial. Así que agradecida de todos los colegas porque aprendo de ellos y bueno, y de tus clases. Me parece fundamental aquí lo que dijiste así casi al pasar, perder el miedo. Salirse del libreto. Tenemos miedo muchas veces a salirnos del libreto porque a ver si nos equivocamos, a ver si me tropiezo, me caigo y me levanto, como dice el dicho. Entonces, creo que es clave perder el miedo. Es clave, es clave. Es clave darle esa posición central que solemos tener o en la cual nos sentimos cómodos. Vos dijiste tomar el poder, creo que usaste esa palabra, o una palabra similar, o el control, poder, control, algo así dijiste. Claro, tomar el poder de la clase, digamos. Eso, son palabras que denotan lo que pensamos de estar en esa posición, y es una posición en la que estamos cómodos, nos sentimos cómodos de esa manera. Los que se formaron como docentes, se formaron un poco de esa manera. Los que no nos formamos como docentes, pero hace rato que transitamos por las aulas, aprendimos de quienes nos enseñaron, que replicaban esta manera. Entonces, es como que lo tenemos, creo que los psicólogos lo llaman huella anémica, que es esa huella de la cual nos resulta incómodo salir. Entonces y eso nos da miedo. Así que tomo este concepto y lo pongo así grande. Si nos equivocamos, está todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, gracias, Carla. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta con las observaciones a la actividad 1. Se ve que no. Si surgieran preguntas... María Celeste, perdón. Sí, viste la observación en el trabajo práctico que quedó presente. En realidad, vos me decías que podía aplicar los últimos ítems que había puesto en lo que, o sea, cuál era mi objetivo. Y el problema es que en mi caso, por ejemplo, en la materia que yo te presenté para innovar, en realidad no se dicta más. Entonces, el tema es que en realidad yo tenía que aplicar esa innovación solamente en los exámenes finales. O sea, yo a mis alumnos yo ya no les doy más clases presenciales, en realidad porque se cerró la carrera. Entonces, la única opción que tenemos ahora para innovar sería solamente en los exámenes finales. Te entiendo, te entiendo. Que vos me lo ponías como una opción que lo podía aplicar en otra evaluación. Me acuerdo de tu caso. En otra evaluación. Exacto, me acuerdo del trabajo tuyo y me pareció interesante esto de incorporar el examen oral. Carla un poco lo trajo a cuento también, y yo lo que le mencioné a Celeste era que el examen final, encima es un examen final, si mal no recuerdo, ¿no es cierto, Celeste? El examen final. El examen final. El examen final de por sí tiene una connotación
que atraviesa de manera distinta a los estudiantes y las estudiantes, que es alguna ansiedad, algún nervio, otros vienen confiados, otros vienen con pánico y demás. Entonces, si lo que le proponía Celeste era que, y esto no sé si te lo expresé en la devolución, pero me parecía muy, muy buena esa estrategia de tomar de manera oral el examen final. Pero que me parecía que era una instancia que de por sí trae sus consecuencias emocionales, y si a eso le agregamos un componente nuevo, una estrategia nueva, que no fue practicada o aplicada en otras instancias de la asignatura, incorporarla justo en el examen final, por un lado tenía esta cuestión, y por otro lado, parecía interesante, si tuvieras la oportunidad, está claro que no tenés la oportunidad, pero si tuvieras la oportunidad de irla trabajando a lo largo de la asignatura. Entonces, al final, en la última instancia de la asignatura, cuando llegan al examen final, repiten la estrategia adecuada al examen final, y vos podés evaluar también en qué medida desarrollaron habilidades comunicacionales, por ejemplo. En ese sentido fue que te lo dije. Obviamente quedará en los anales de la teoría, porque no lo podés aplicar, por lo menos en esta asignatura, en esta instancia. Claro, ya en esta instancia no, lo que pasa es que estos chicos ya han hecho 3 trabajos de investigación previos y lo han expuesto oralmente. Bueno. O sea, tienen una instancia para regularizar, o sea, para rendir la materia del examen final, uno de los requisitos, más allá de los trabajos, presentación de trabajos prácticos, porque eso es lo que se implementó en la pandemia, en mi caso, los trabajos prácticos tenían que presentar 3 trabajos de investigación, o sea, 3 temas que yo había elegido, que eran de interés para la situación económica del país, y ellos en grupos de 2 o de 3 hacían un trabajo de investigación, y, o sea, nos comunicábamos por Meet, y ellos exponían, ¿sí? Cada uno tenía que saberse desenvolver, porque yo lo que les había puesto como ítem de que los tres o los 2 debían saber los 3 temas de investigación, a los efectos de que no unos expusiera un tema de investigación, el otro, y bueno, en fin, para evitar eso, los 3 tenían que estudiar y dividirse las consignas que se les había implementado en ese trabajo de investigación. Desde esa parte, yo sé que tienen que hacer ese trabajo y lo exponen. Y bueno, por eso yo pensé en el examen final otro formato, porque bueno, en mi caso, una materia que yo noto que mi alumno inclusive me lo dice, que tienen como miedo porque la ven como difícil, como que les cuesta. Y después cuando están en el examen ya se relajan un poco, y bueno, un poco que yo les pregunto cosas de la actualidad y eso, entonces un poco que la relacionan. Pero es diferente el formato que ahora yo elegiría para ellos. Está muy bien, pero esto que ya lo aplicaban... Es más descontracturado, creo yo. No, sí, sin duda, pero además, con esta explicación o esta ampliación de la explicación que haces, de que ya venís aplicando esta estrategia, o sea, que no es la primera vez que le decís, bueno, al escenario y actuar, y que encima del final le pones esta cosa nueva, ya es conocido por ellos, ni hablar. Perfecto. Estamos totalmente alineados entonces, María Celeste. Bueno, listo, gracias. A vos. Laura, tenés la mano levantada. Sí, no, a mí también me pasa lo mismo, que la materia ya no se da más, pero bueno, no sé, tenía que ser real, porque si es así tengo que cambiar todo. No, yo lo pensé más que nada porque es algo que se puede llegar a aplicar el día de mañana para otra materia, para otro contenido, o sea, lo busqué desde ese lado. No hace falta que sea real. Partamos de la base de que no vamos a inventar una situación académica para que una actividad de un curso tenga realismo. Nos manejamos con las cartas que tenemos. Entonces, me parece, si tu materia está... ¿Se desconectó, Laura? Ah, no, está ahí, perdón. Está ahí. Sí, perdón, te moviste, se me movieron todas las pantallas y pensé que te habías desconectado. Si tu asignatura ya no se da, porque la carrera ya no se da, como es el caso de María Celeste, me parece excelente tomar un
una oportunidad de innovación que podrías aplicar en otras instancias académicas, asignaturas, cursos o donde sea que participes. Perfecto, gracias. Adelante, adelante. Bueno, ¿algún comentario más respecto a la actividad 1, o pregunta o duda, o aclaración si no se entendió algo? Muy bien. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a repasar la actividad 2, que ya está disponible en el campus virtual, la actividad 3, pero bueno, está para un poquito más adelante. Entonces vamos a repasar las consignas para que queden bien claras, así luego pasamos a una pequeña explicación y después nos vamos a un trabajo en grupos que vamos a hacer durante la misma charla o durante el mismo encuentro. Estas son las consignas que ustedes tienen disponibles. El título de la consigna o el título de la actividad es uso de rúbricas en la evaluación. En realidad es un poco más complejo, porque como dijimos, el proceso de evaluación no es un proceso que aterriza como un plato volador en una actividad, en un curso, en una asignatura, en una carrera, sino que está absolutamente ligado con las estrategias de enseñanza y aprendizaje que nosotros utilizamos y que promovemos en nuestros estudiantes. Entonces, lo que se propone en esta actividad es, tomando como punto de partida la innovación o esta incomodidad, como decía antes, que identificaron en sus respectivas asignaturas o en sus respectivas experiencias con oportunidad de aplicación en futuras asignaturas, como es el caso del aula. Tomando como punto de partida esto, lo que tenemos que hacer son tres cosas. Lo primero, redactar un resultado de aprendizaje. Leo el párrafo inicial, así ponemos el contexto. La actividad consiste en definir un resultado de aprendizaje que permita promover el desarrollo del aprendizaje, quedó ahí mal redactado, del aprendizaje esperado en nuestros estudiantes, proponer una actividad y elaborar una rúbrica que permite evaluar dicha actividad y dar cuenta del nivel de logro del resultado de aprendizaje que propusieron. Entonces lo que tenemos que hacer son tres cosas. Tenemos como punto de partida esta área, este espacio, esta instancia de nuestras asignaturas, donde definimos o detectamos que podemos y nos conviene innovar. Para avanzar en esa innovación, y como dije antes, de alguna manera, para bajar la tierra, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, no describir esa actividad que yo quiero que haga el estudiante, sino, si se acuerdan de diseño inverso, como charlamos el encuentro pasado, vamos a definir primero ese logro de aprendizaje que queremos que nuestros estudiantes alcancen, que nuestros estudiantes logren. Entonces, este es el primer punto. Redactar, desarrollar un resultado de aprendizaje que nuestros estudiantes puedan desarrollar en esta área, en esta asignatura, en este espacio, que nosotros definimos como oportunidad de innovación. Lo primero, ¿qué es lo que queremos que nuestros estudiantes logren en términos de aprendizaje? No es qué queremos que hagan, que saquen una hoja, que escriban una monografía, que hagan... No. ¿Qué resultado de aprendizaje queremos que alcancen? Una vez que definimos esto, proponer una actividad que pueda ser individual o grupal, según cada caso. Algunos trabajan con innovaciones individuales, otras que implican el trabajo grupal. Proponer una actividad individual o grupal que realicen los estudiantes y que promueva el desarrollo de ese resultado de aprendizaje. Y tercero, en función de la bibliografía que están leyendo y lo que vamos a charlar un poco hoy, y lo que ya conocen, porque entiendo que ya han trabajado con rúbricas y ya han hecho alguna actividad, algún curso previo de competencias y de rúbricas y demás, que diseñen una rúbrica que tenga al menos 2 criterios, y para cada criterio 3 niveles,
que permite evaluar ese resultado de aprendizaje que propusieron. Estos son los 3 componentes de nuestra actividad número 2. Resultado de aprendizaje, ¿qué es lo que queremos que logren los estudiantes? Desarrollo o propuesta de una actividad que promueva el desarrollo de este resultado de aprendizaje, y una rúbrica que permite evaluar la actividad y que nosotros y que los estudiantes y las estudiantes puedan verificar en qué medida y en qué nivel alcanzaron los aprendizajes esperados. Esta es la consigna de la actividad, la tienen que entregar a más tardar el 28 de noviembre, o sea, el domingo que viene, no, el siguiente. Tienen más de una semana para hacer esta actividad. Y, nuevamente, la actividad se entrega en un formato PDF donde detallan estos 3 elementos que acabo de mencionar. Estas son las consignas de la actividad. Ahora, ¿queda claro en términos descriptivos, digamos, en qué consiste esta actividad 2? ¿Alguien tiene una duda, no entiende algo de la actividad? Ahora vamos a charlar de lo que es y cómo plantea un resultado de aprendizaje. Eso quería, ¿cómo anda, Juan? Cecilia, no Juan Cruz. No, ya, yo ya me acuerdo. Todavía no lo puedo configurar. Juan Cruz es Cecilia, yo me acuerdo. Juan Cruz es Cecilia. Ahí en la propuesta, que es una propuesta de actividad individual o grupal, ¿podemos utilizar la misma? ¿Debemos utilizar la misma? ¿O tenemos que realizar otra distinta, la innovación que habíamos planteado en la primera actividad? El punto de partida es la innovación planteada en la actividad número 1. Ese es el punto de partida. Esto es un continuo. Entonces, eso quiere decir. Algunos de ustedes avanzaron en ya proponer una actividad. Sí. Otros no, otros dijeron, mi espacio de innovación va a ser este, evalúo de esta manera y espero evaluar teniendo en cuenta estos aspectos. Pero no avanzaron en decir, y voy a hacer una actividad donde los estudiantes hagan esto, hagan lo otro. Otros sí avanzaron. Ahora, lo que yo les voy a proponer a quienes avanzaron en la definición de la actividad es que dejen un segundito la actividad a un costado y lo primero que piensen es el resultado de aprendizaje. Para que la actividad no sea una descripción de lo que el estudiante o la estudiante tiene que hacer, o el grupo de estudiantes tiene que hacer, sino que la actividad tenga como punto de partida lo que nosotros como docentes esperamos que aprendan al finalizar esa actividad. Es como el objetivo, sería el objetivo, ¿o no sería? El objetivo muchas veces se redacta en términos de lo que hace, de la secuencia de cosas que hace el estudiante. Por eso prefiero no hablar de objetivo acá, porque caemos, entre comillas digo, ¿no? Caemos en la costumbre de redactar pensando, describiendo lo que el estudiante va a hacer. El estudiante va a tomar un tema, va a escribir tal cosa, pero yo los quiero correr de eso, los quiero seguir incomodando, y quiero que piensen casi exclusivamente en qué aprendizaje el estudiante logra al finalizar la actividad. Muy claro. No, pero no es una propuesta, no es, y yo quisiera, trataré, y entonces le daré, y le explicaré, y lo tutorearé. No. ¿Qué logra? Desarrollar una monografía aplicando conceptos de economía. ¿Qué logra? Desenvolverse efectivamente en equipos de trabajo colaborativo. Desarrollar un trabajo de investigación sobre un tema de actualidad. Comprender las definiciones de tal cosa. Esos son resultados de aprendizaje. Ahora vamos a ampliar. Bueno, ¿Y cómo llevo a la práctica el resultado de aprendizaje?
Bueno, justamente ahí sí aparecen las estrategias por las cuales promuevo que mis estudiantes desarrollen esos resultados de aprendizaje que nosotros como docentes propusimos como aprendizajes significativos. Muchos de ustedes y muchas de ustedes hablaron de aprendizaje significativo. Bueno, el resultado de aprendizaje, definir primero el resultado de aprendizaje, me hace pensar en ese aprendizaje significativo y no me distrae en la secuencia de cosas que hace el estudiante. Es como la brújula. Pongo el norte, en la brújula se marca el norte. Bien, el norte sería el resultado de aprendizaje. ¿Cómo hago para llegar? Bueno, ahí tengo que leer el mapa, tengo que caminar, andar en auto, tomar un colectivo, subir una montaña, cruzar un río, no sé, veré. Pero lo primero es establecer el punto al cual yo quiero llegar. Y ese punto al cual yo quiero llegar es el resultado de aprendizaje. ¿Cómo? Que sería, digamos, el objetivo, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de lo logrado. Exacto, y del punto de vista del estudiante. Claro, de lo logrado por el estudiante. Que el estudiante logre tal cosa, y ahí empezamos a redactar. El es lo estudiante que queremos. logra. Claro, que el estudiante, y ahí arrancamos. Perdón, que el estudiante logre es una expresión de deseo. El estudiante logra. Bien. Después veo en qué medida alcanzó ese logro que yo establezco como resultado de aprendizaje. Claro, sí, ahí en los ejemplos que dio para leer ahora están todos planteados como en presente los ejemplos. Mantenga tal cosa, así como, digamos, no están planteados como en infinitivo, porque los objetivos están planteados más bien como en infinitivo. ¿En lo que yo compartí decís? Sí, si mal no recuerdo, lo leí y me parece que estaban todos planteados así como si fuesen presente, como algo que consiguen ahora. Bueno, ahora vamos a ver un poco resultados de aprendizaje y vamos a ver que los planteamos en infinitivo. Pero lo que no cabe duda es que el estudiante al finalizar ese recorrido, esa actividad o lo que fuere, logra ese resultado de aprendizaje. Después veremos. Y la rúbrica, a ver, el norte es ese resultado, es lo que el estudiante logra. La actividad o la propuesta de actividad es la estrategia, los mecanismos, los recursos que utilizamos para que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar ese aprendizaje y alcanzar ese logro. Y la rúbrica va a ser aquello que nos permita medir, evaluar, y le diga al estudiante también en qué medida y en qué nivel alcanzó o logró ese resultado de aprendizaje. Esa es como la secuencia, que es lo que está planteado en esto que estamos viendo acá. ¿Quedó claro, Cecilia? Sí, quedó claro, quedó claro. Perfecto. Gracias. A vos, a vos. Entonces, ahora, si les parece, les pido solo un segundito. Bien, fueron 5 segundos, perdón. Vamos a charlar un poco. A ver, ¿alguien está familiarizado con el concepto de resultado de aprendizaje? ¿Lo ha aplicado, lo ha trabajado, lo ha leído? Hicieron cursos por competencias, ustedes quizás han trabajado con el concepto de resultado de aprendizaje. Algo vimos, sí, pero digamos, yo no estoy canchera en el tema, soy sincera. No, yo tampoco. No, recién lo escucho. Bien, entonces me toca hablar a mí. Ahí está. Corro las pantallitas, porque me tapo yo mismo. Bien, entonces, esta presentación la vamos a partir en dos.
luego se las comparto. Una primera parte, resultados de aprendizaje, y una segunda parte, lo que son rúbricas, o algunos conceptos de rúbricas que pretenden sintetizar elementos que tienen disponibles en la documentación, en la bibliografía del curso. Entonces, recuerdan que yo había traído este texto, o esta porcioncita del texto de Alicia en el País de las Maravillas, que me parecía importante, y acá vuelve a ser importante en términos del resultado de aprendizaje. Esto de tener claro a dónde quiero llegar, entonces voy a tener más claro, o más oportunidad de tener claro, cuál es el camino que debo tomar para llegar a ese lugar, a aquel sitio en el cual yo quiero llegar. Poesía de lado, resultados de aprendizaje. Ustedes han trabajado, o algunos de ustedes han trabajado en cursos de enfoque basado en competencias. Quizás han visto cómo definir una competencia, cómo orientar o planificar sus asignaturas en términos de competencias. Creo que el encuentro pasado María Celeste había comentado algo respecto a esto. Nosotros vamos a focalizarnos en resultado de aprendizaje. Y vamos a reconocer tres niveles. Y esto es simplemente para poner el contexto de resultado de aprendizaje. El primer nivel es el de la institución. Si vamos a una universidad o a una escuela que tenga muchas orientaciones, por ejemplo, tiene un bachiller, tiene un industrial, o tiene un comercial y tiene un bachiller, tenemos dentro de la institución distintas áreas académicas. En las instituciones universitarias están las carreras. Tenemos distintas carreras en la misma universidad. En las escuelas quizás tenemos estas orientaciones que mencionaba, bachiller, comercial, etc. Y dentro de cada espacio, carrera u orientación en la escuela, tenemos las asignaturas. A nivel institución podemos decir que lo que se establece es la misión y la visión de la institución, la razón de ser de esta institución y qué misión tiene, para qué existe. Por lo menos es bueno que las instituciones se planteen, aunque sea en su momento fundacional, y luego revisarlo cada tanto, el aspecto de la misión y la visión. Si bajamos a nivel carrera dentro de una institución, a nivel carrera se suele, hoy se habla mucho, pero se suele trabajar, se suele incorporar el concepto de competencias. Se habla mucho en las carreras universitarias de lo que son las competencias de egreso, es decir, aquellas competencias, definamos competencias en 3 palabras: conocimientos, habilidades y actitudes. Si alguien que da un curso de enfoque basado en competencias me escucha, me estaría diciendo de todo en este momento, porque podemos hablar 40 horas, 60 horas, 70 horas del enfoque basado en competencias. Aquí yo quiero que entiendan que una competencia tiene que ver con conocimientos que logran nuestros estudiantes, con habilidades que logran nuestros estudiantes. Se habla del conocimiento aplicado, se habla del saber como el conocimiento, o relacionado con el conocimiento, el saber hacer como las habilidades, conocimiento aplicado, y las actitudes, o el saber ser. Estos 3 elementos conforman resumidamente la definición de una competencia. Y hoy, principalmente en las instituciones universitarias, se hablan de competencias de egreso, habilidades, actitudes y conocimientos que el estudiante debe lograr al finalizar su proceso de formación. Cuando tenemos este enfoque, a nivel asignatura, definimos lo que se llaman resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje que están alineados,
quienes tomaron el curso escucharon el término de tributación. Tributan resultados de aprendizaje que tributan a las competencias de la carrera o a las competencias de la orientación en el caso de una escuela. Entonces, nosotros estamos trabajando a nivel asignatura, en nuestros cursos, en nuestras asignaturas. Definimos resultados de aprendizaje. Pero en este contexto, en este ecosistema de misión, visión institucional, competencias a nivel carrera y resultados de aprendizaje a nivel asignatura, es que se incorpora el concepto de resultado de aprendizaje. Cuando hablamos de competencias, se habla de competencias técnicas, las competencias técnicas tienen que ver con el conocimiento que adquiere y específico de una carrera, de un proceso de formación. Las competencias sociales, por ejemplo, el trabajo en grupo, la comunicación efectiva. Y se habla también de actitudes, por ejemplo, la ética. Y esos son elementos que deberían estar incluidos en los resultados de aprendizaje, o que los resultados de aprendizaje de las asignaturas deberían promover su desarrollo, de tal manera de garantizar que cuando el estudiante ha completado su proceso de formación, esas competencias podemos decir con evidencia que están desarrolladas. Este es el contexto. Resultado de aprendizaje, entonces, se inserta a nivel asignatura y toma una o más competencias de la carrera o del área. Nosotros para la actividad 2 no vamos a tener en cuenta estas competencias. Si en algún caso las asignaturas que dictan ustedes se dictan en una institución que ya viene trabajando con un enfoque basado en competencias, y ustedes tienen claridad a qué competencia tributa su respectiva asignatura, lo pueden tomar y lo pueden explicar, pero no es necesario. ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por mí no. Gracias, Celeste. Casi quedó con cruz. Avancemos entonces. Entonces, ¿qué es un resultado de aprendizaje? ¿O qué define un resultado de aprendizaje? Leo. Especifica lo que los estudiantes conocen o son capaces de hacer como resultado de una actividad formativa. O sea que el resultado de aprendizaje no cuenta todo lo que el estudiante va a hacer. Define, enuncia, especifica lo que los estudiantes conocen o son capaces de hacer como resultado de una actividad formativa. Esa actividad formativa puede ser mi asignatura, o puede ser un trabajo práctico, o puede ser una clase. Se habló de aprendizaje invertido, de flip learning. A algunos de ustedes les sugerí por ahí leer algunos aspectos de flip learning. Paréntesis, si necesitan algo de documentación o algo, pídanmela que les puedo dar algo accesible. Entonces, lo primero es, especifica lo que los estudiantes conocen y son capaces de hacer. En una asignatura, en un trabajo práctico, en una clase. En el trayecto formativo que yo esté pensando y diseñando. Y esto está puesto de esta manera. En realidad yo esto lo tomé de uno de los documentos que ustedes tienen disponibles en el campo. Deben definirse de manera concreta y permitir identificar su alcance en relación con la formación adquirida. Y esto, traducido y bajado a tierra, ¿qué quiere decir? Conocen el término SMART, que se lo usa para casi todo. Para plantear objetivos. Perdón, exacto. En realidad se lo usa para mucho y se traduce a conveniencia la S, la M, la A, la R o la T. En el caso de resultados de aprendizaje también se usa. Entonces se dice que un resultado de aprendizaje tiene que ser específico. ¿Específico qué es? El estudiante logra aprendizajes específicos.
De nada me sirve decir que un resultado de aprendizaje es que el estudiante aprenda todo lo que yo le enseñé. Que el estudiante aplique muy bien algo. Ese muy bien, ¿qué es? Entonces tiene que ser específico. Tiene que ser mensurable. Mensurable quiere decir, o no simplemente quiere decir, que yo pueda medir en una escala de 1 a 10 cuán bien o mal, si me permiten la simplificación, hizo algo ese estudiante o esos estudiantes. Pero sí me tiene que dar una idea del nivel, de la medida de logro de este resultado de aprendizaje específico. Tiene que ser alcanzable. Si yo estoy diseñando un trabajo práctico y le doy al estudiante una semana para realizarlo, y por ejemplo, tienen que desarrollar un trabajo monográfico aplicando los elementos que le explicaron ustedes de cómo se hace una monografía, cómo se referencia, cómo se estructura y demás, y le doy una semana y le digo, bueno, desarrollar una monografía de 150 carillas en la cual, y en una semana desarrollar 150 carillas quizás no es alcanzable. Entonces tengo que considerar en la definición de mi resultado de aprendizaje que ese resultado sea alcanzable en el tiempo que tiene disponible el estudiante. Que sea realista, realista y situado. Por situado me refiero a que signifique algo para el estudiante. Cuanto más próximo a lo que es del interés del estudiante podamos definir el resultado de aprendizaje, mejor. Y que tengamos en cuenta, esto tiene que ver con lo alcanzable también, el aspecto tiempo. Vuelvo al ejemplo. Le doy una semana al estudiante o a los estudiantes para hacer una monografía de 150 carillas, lo más probable es que el resultado sea malo. Entonces, estos serían los criterios generales para redactar o para pensar un resultado de aprendizaje o un conjunto de resultados de aprendizaje. ¿Cómo se estructuran los resultados de aprendizaje? Tiene esta secuencia de 3 componentes que me permite definir ese resultado de aprendizaje. Inicia con un verbo que denota la acción o explicita la acción a realizar por el estudiante al final del proceso formativo. Acá es importante, acción que realiza al finalizar el proceso formativo. No describe todo lo que hace el estudiante, describe lo que hace al llegar, al lograr ese resultado que estamos proponiendo o que estamos definiendo. Establezco una relación con el área de conocimiento de la asignatura, en lo posible tratando de que sea conocimiento aplicado. Hay veces que no, por ahí un resultado de aprendizaje es recordar tal cosa, recordar la definición de X elemento, de X algo de mi asignatura. Entonces, quizás eso no es tan aplicado, porque el resultado de aprendizaje que estoy definiendo está o tiene que ver con una tarea cognitiva de nivel bajo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la acción, la relación con el área del conocimiento y el contexto en el cual se va a realizar esta acción que le estamos proponiendo que realice el estudiante. Es decir, dónde se va a realizar la acción y en qué condiciones el estudiante se dará cuenta y nosotros podremos ver en qué medida se logró el desempeño que se esperaba. Estos 3 componentes definen un resultado de aprendizaje. Vamos a ver unos ejemplos. Perdón, antes de eso. Como machete útil, se suelen utilizar para redactar los resultados de aprendizaje los verbos que están presentes en
las taxonomías. Aquí está la taxonomía de Bloom, que muchos de ustedes conocerán, pero hay muchas taxonomías disponibles. Lo importante para tener en cuenta es que en general todas las taxonomías establecen un nivel incremental de complejidad cognitiva o de pensamiento de orden superior o de orden inferior, que acá quedó cortado en la imagen, que en el caso de la taxonomía de Bloom va desde recordar como ese logro que logre el estudiante, valga la redundancia, al finalizar el proceso formativo, como una tarea de pensamiento de orden inferior, recordar, y vamos subiendo. Comprender, no solo recuerda, sino que también comprende. Aplicar, como comprende el estudiante, puede aplicar en una situación dada, o puede analizar, o puede evaluar, o puede crear algo. A medida que subimos en el nivel o en la pirámide, en este caso la taxonomía de Bloom, lo que vamos a tener son acciones de un pensamiento de orden superior. Acciones que suponen mayor complejidad. Y esto tiene que ver también con que el resultado de aprendizaje sea alcanzable. Si nuestros estudiantes ven en 2 clases un tema y solamente nosotros llegamos a informarlos o a darles contenidos básicos de ese tema, porque es el tiempo que tenemos disponible, va a ser difícil que los estudiantes con esa información creen algo o evalúen algo. Es probable que lo puedan comprender, es probable que lo puedan aplicar en una situación definida muy específicamente. Entonces, en ese sentido, vuelvo a recordar o vuelvo a reforzar el tema de que sea medible, alcanzable y realista ese resultado de aprendizaje que estamos definiendo. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos. Estos 4 resultados de aprendizaje que tenemos aquí en pantalla, si se tomaron el trabajo en algún momento de ver el documento que define este curso, son los resultados de aprendizaje de este curso que estamos dictando. Este curso tiene 4 resultados de aprendizaje, que están escritos también en orden de menor a mayor en cuanto al pensamiento, al nivel cognitivo. Un primer resultado de aprendizaje es comprender los conceptos fundamentales del proceso de evaluación en asignaturas de educación superior. Vale decir que este curso estaba pensado para docentes de educación superior. Este grupo se armó con un mix. Bienvenido sea, porque tenemos diversas miradas. Pero este curso se pensó para docentes de asignaturas de educación superior. Entonces, el primer resultado de aprendizaje es comprender los conceptos fundamentales del proceso de evaluación en asignaturas de educación superior. El segundo, analizar la importancia del proceso de evaluación al implementar un enfoque basado en competencias y un aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Esto que estamos discutiendo de los resultados de aprendizaje tiene que ver con estos 2 conceptos, enfoque basado en competencias, por eso el contexto que les hice al comienzo de la presentación, y tiene que ver con el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. No está centrado en nosotros todo esto de lo que estamos hablando, está centrado en los logros de nuestros estudiantes. Y nosotros activamente promovemos que los estudiantes logren, a través de su actividad, vale el juego de palabras, esos aprendizajes que esperamos que desarrollen. El tercer resultado de aprendizaje, aplicar rúbricas y portafolios digitales educativos en escenarios educativos donde simplemente el enfoque basado en competencias y aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Y el cuarto, diseñar y aplicar instrumentos de evaluación sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Estos son los 4 resultados de aprendizaje de este curso. Si vuelvo un segundito para atrás,
en estos 4 están presentes, estos 4 resultados de aprendizaje están presentes el verbo que denota la acción que ustedes van a realizar al finalizar el proceso formativo, está el contenido sobre el cual vamos a trabajar, y está el contexto. El contexto ¿qué es? La acción es comprender. El contenido, conceptos fundamentales del proceso de evaluación. Y el contexto, en asignaturas de educación superior. ¿La acción cuál es en el resultado de aprendizaje 3? Aplicar. ¿Cuál es el contenido? Rúbricas y portafolios digitales educativos. ¿Y el contexto cuál es? En escenarios educativos donde simplemente el enfoque basado en competencias y el aprendizaje centrado en el estudiante. Acá tenemos 4 ejemplos. Vamos a ver algunos más. Recuerdan que en el encuentro anterior les comenté parte del trabajo que realicé en la innovación de la asignatura que yo dicto en Ingeniería en Sistemas. Sobre eso estuvimos charlando un rato. Bueno, estos 8 resultados de aprendizaje son los resultados de aprendizaje de esta asignatura. Tenemos 8, 4 de ellos tienen que ver con habilidades y conocimientos técnicos o específicos respecto al área de conocimiento de la asignatura. Los 4, recuerden que la materia era comunicaciones y redes. Entonces, el primer resultado, conocer los fundamentos básicos de los sistemas de comunicaciones y las redes de datos. El segundo, comprender las posibilidades, fortalezas y debilidades de las diversas arquitecturas de los sistemas de comunicaciones y redes de datos. Cuando llegamos al cuarto, establecer los requerimientos para la contratación de una solución basada en sistemas de comunicaciones y redes de datos. Estos 4 son respecto al área de conocimiento técnica o específica de la asignatura. Los siguientes 4 tienen que ver con lo que se denominan habilidades blandas, competencias sociales, soft skills, y todas estas maneras de decir cómo desarrollo habilidades y actitudes más allá del área de conocimiento de nuestra asignatura, aquellas que necesitan nuestros estudiantes de manera transversal en otras asignaturas y en definitiva en su vida. Entonces, nosotros tomamos como un resultado de aprendizaje comunicarse efectivamente con profesionales de esto está tomado un documento, ¿no? De esta es de la ingeniería en sistemas y otras áreas. Trabajar en equipo y lidiar satisfactoriamente con los conflictos. Actuar con ética y responsabilidad en todo lo que se refiere al cumplimiento de las consignas del curso y en relación con sus pares y docentes. Aprender a aprender en forma continua y autónoma. Estos son los resultados de aprendizaje de esta asignatura. Fíjense que acá no se explica cómo. El cómo en parte se los conté en el encuentro anterior. Y esto luego se los voy a compartir. Acá tienen 3 guías, son documentos más o menos extensos, todos en españoles, sobre cómo redactar resultados de aprendizaje. De manera que si quieren profundizar en esto, lo tienen disponible y lo pueden hacer. Entonces, bueno, hasta acá esta primera parte. Yo te quiero hacer una Sí, pregunta dale. sobre la taxonomía de Bloom, que yo traté de implementarla una vez, pero mucho no la entendía, vi tutoriales. Pero lo que yo tengo duda de la taxonomía es, vos tenés que ir planteándola obviamente, desde la base del pensamiento de menor, de orden inferior, sí o sí, o podés ir salteando alguna de los pensamientos, o sea, de recordar puedo pasar a aplicar, o sí cuando realizo alguna actividad tengo que lograr usar todos los niveles. Es una buena pregunta. Vamos Porque al por caso ahí de depende de Sí. las actividades, porque a lo mejor hay actividades que no necesitan de todas y podés del recordar y comprender al crear. Me da esa Exacto. sensación, pero quería saber, tenía esa duda y por ahí si me la Nosotros podría podemos, salvar. y de hecho, quedémonos con esta pirámide
en la retina, por decirlo de alguna manera, y fíjense que acá están los 7 niveles de la taxonomía de Bloom en estos resultados de aprendizaje. Pero no es necesario que estén todos los niveles de la taxonomía de Bloom o la que decidan utilizar. Este podría ser un curso, este es un curso, podemos decir, generalista sobre evaluación, con un enfoque, pero generalista. Pero este podría ser un curso avanzado de evaluación en entornos virtuales, porque ya vinieron realizando otras actividades respecto a la evaluación. Entonces los resultados de aprendizaje de este curso podrían limitarse, y acá vuelvo a la taxonomía, perdón, me fui para otro lado. Los resultados de aprendizaje de este curso ficticio que acabo de inventar, que es curso avanzado de evaluación en entornos virtuales, los resultados de aprendizaje se podrían limitar a estos 3 de orden superior, porque en este curso avanzado de evaluación en entornos virtuales, lo que vamos a hacer es analizar instrumentos de evaluación, bla, 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 evaluar la utilidad de instrumentos de evaluación, crear instrumentos, rúbricas. ¿Se entiende, Cecilia? Y en general sí. a todos, ¿no es cierto? Lo que yo digo, lo que yo menciono como resultado de aprendizaje, es el de mayor logro. Y no tengo que pasar por todos, no necesito pasar por todos. Si alguien va a aplicar, si yo propongo que aplicar la metodología X en la resolución de tal problema, podría ser un resultado de aprendizaje de una asignatura o de un curso. La pregunta que yo me tengo que hacer, ¿recuerdan? ¿Comprenden esa metodología para poder aplicarla? Sí, y acá caben 2 posibilidades. Mi materia, mi asignatura, es la única que desarrolla esta cuestión. Entonces, no hubo nadie antes que le haya enseñado aspectos relacionados con la metodología. Yo dije aplicar una metodología X. Nadie les explicó la metodología X, por lo tanto, no la recuerdan porque no la conocen, y menos la comprenden porque no la recuerdan porque no la conocen. Entonces, mi resultado de aprendizaje puede ser aplicar la metodología X en determinados problemas. Ahora, yo sí tengo que tener claro si mis estudiantes ya adquirieron estos conocimientos, entonces puedo ir directamente al nivel de aplicación, o en realidad les tengo que explicar, les tengo que generar instancias de aprendizaje donde recuerden y comprendan para finalmente llegar a la aplicación. Ok, sí, ahí entendí. Yo tenía más o menos, sí, pensaba más o menos eso, o sea, por ahí obviamente lo aplico así. Lo que pasa es que yo no sabía si era mejor, digamos, aplicar desde abajo, digamos, por niveles, hasta que los chicos logren crear. Yo pensé que se debían utilizar todas, no que se podían saltear. Yo las salteo. Lo que uno tiene que tener claro es que ese resultado de aprendizaje que yo promuevo o que yo propongo sea alcanzable. Los anteriores, y que los anteriores ya estén... Sí, entonces, si yo sé, voy a decir una pavada, discúlpenme, voy a decir una pavada. Si yo trabajo con chicos de 6º grado, que ya conocen las tablas de multiplicar, por ejemplo. Yo entiendo que ya conocen las tablas de multiplicar. Yo no trabajo en educación primaria, por lo tanto puedo estar diciendo una barbaridad, pero tómese esto como ejemplo. Yo trabajo en 6º grado, dicto matemática, y entiendo que ya conocen las tablas de multiplicar. Entonces mi resultado de aprendizaje puede ser aplicar las tablas de multiplicación del 1 al 10 en situaciones de la vida cotidiana. Entonces armo juegos,
armo actividades, armo elementos donde en situaciones cotidianas los estudiantes tienen que realizar operaciones de multiplicación. No tengo claro. que decir que recuerden la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, porque ya entiendo que la recuerdan. Que comprendan que 2 por 1 es 2, que 2 por 2 es 4. ¿Se entiende? Por ahí en un ejemplo muy simple, se ve cómo en determinado nivel, teniendo garantizado que el estudiante ha desarrollado las actividades o los resultados de aprendizaje de orden de pensamiento inferior, yo puedo tomar uno superior porque ya está logrado en el estudiante ese aprendizaje previo. Gracias, muy bien. ¿Sí? Y después Sí. llego a un quinto año, sexto año de la secundaria, donde les pido que que creen una aplicación informática utilizando los conceptos matemáticos de tal cosa. Entonces no les voy a explicar qué es la multiplicación, las tablas. El estudiante ya entiendo que sabe eso, entonces voy directamente a la creación. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, a vos. Entonces, acá tenemos estos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O aclaración que necesite? Celeste, creo que querés preguntar algo. Sí, en realidad acá tenemos, o sea, por lo que estoy viendo en los resultados de aprendizaje, tenemos que tener mucho cuidado con los objetivos, en realidad, con los objetivos generales. Tranquila. Me preguntaste si se relacionan con los objetivos generales. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí, desde luego se relacionan. Si mi asignatura en el marco de la carrera, en el marco de la institución, tiene una serie de objetivos, mis resultados de aprendizaje se deben alinear con esos objetivos. Lo que no debo hacer, o lo que no me sería de utilidad hacer, es transformar los resultados de aprendizaje en objetivos más detallados. Porque el resultado de aprendizaje es sintético, es definido, medible, alcanzable, es evaluable. Palabra que no utilicé o que mencioné poco. El resultado de aprendizaje es evaluable. Crear una aplicación informática utilizando operaciones matemáticas básicas. Es evaluable, veré si es alcanzable, pero claramente es medible, claramente es evaluable. Entonces, un objetivo muchas veces no es evaluable. Eso iba a preguntar. Esa era la diferencia que con un el objetivo es tan general a veces, es tan general, que ¿cómo evalúo? Claro. Porque por ahí pones reconocer las distintas y vos decís, claro, tenés que darle alguna actividad. Claro, pero más, tiene que ser específico. Claro, más específico para que no sea tan... Recordar la historia europea. Me acabo de inventar un resultado de aprendizaje. Claro. O sea, estaría en el verbo la especificidad del... No. No solamente en el verbo. En este caso, pregúntate cómo evaluarías un resultado de aprendizaje definido como lo definí recién. Recordar la historia europea. ¿Desde cuándo? Desde que se fundó Europa, desde que se creó Europa con los movimientos tectónicos. ¿Cuándo? ¿Qué aspectos? Aspectos históricos, aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos culturales. ¿Qué? ¿Cómo evaluarías en una asignatura recordar la historia europea? Claramente no es específico. Claro, sí, es muy... Distinto sería, igualmente podemos discutir un rato, recordar los principales eventos
a mí no me gusta recordar, pero bueno, vamos con el ejemplo. Recordar los principales eventos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya está más acotado. Podemos discutir qué es un evento principal. Sí. Por lo tanto, no está tan preciso. O las Pero causas ya, también podría ser. ¿cómo? O las causas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, también, ¿o no? Recordar las causas. O identificar. Por ejemplo, hasta luego Martín, que andes muy bien. Por ejemplo, un resultado de aprendizaje podría ser relacionar las causas las causas por las cuales se produjo la Primera Guerra Mundial respecto a las causas por las cuales se produjo la Segunda Guerra Mundial. Está muy mal redactado, pero establecemos una relación entre causas de un evento histórico con otro evento histórico próximo. Y similares. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces, ahora que más o menos estamos comprendiéndonos, yo lo que les voy a proponer es lo siguiente. Nos vamos a separar, vieron que Zoom permite la creación de salas de grupos reducidos. Nos vamos a separar en grupos más pequeños. Y vamos a trabajar sobre una cuestión, pero en realidad sobre dos aspectos. Nos vamos a separar en grupos de 3, o grupos organizados por carrera, ustedes me dirán cómo se quieren organizar, pero la idea es, en cada sala, empezar a redactar algún resultado de aprendizaje. Vamos a tener 20 minutos para que ustedes trabajen en sus respectivas salas. Redactar un resultado de aprendizaje, 2 resultados de aprendizaje que tengan que ver con la innovación que están proponiendo, no resultados de aprendizaje en el aire. Por ejemplo, la innovación de Sebastián es tal. Bueno, un resultado de aprendizaje podría ser tal cosa. Y preguntarse, ¿es evaluable? ¿Es alcanzable? Entonces, empezar a abordar la problemática de definir y de redactar un resultado de aprendizaje. Esta es la propuesta que les hago de trabajar en grupo. Después nos juntamos de vuelta y compartimos un poco qué llegó a elaborar cada uno de los grupos. Y tratamos de darle un orden a esto que pudieron empezar a trabajar. La pregunta que yo les hago es la siguiente. Yo puedo crear las salas grupales y que se divide automáticamente, cada uno va a la sala que le tocó, porque Zoom lo ha decidido. Podemos trabajar, si hubiera distintas carreras, por ejemplo, hay docentes de escuela primaria y secundaria, docentes de universidad, podríamos dividirnos de esa manera. Si hay carreras específicas, podríamos agruparnos por carreras. ¿Cómo quieren trabajar esta parte? Yo no tengo problema con Carla, cualquiera. hasta luego, que andes muy bien. En realidad podríamos trabajar por carrera. Nosotros hay 4 profes acá que trabajamos en el mismo instituto. Perfecto. Estamos como más orientados en nuestro No, está perfecto para estar contexto pensando aspectos afines, está muy bien. Entonces, No sé los otros profes, ¿qué opinan? Dale, Cele, estoy contigo. listo. Entonces tenemos una carrera que es la de Celeste y Laura, que ¿qué carrera es? Gestión empresarial. Gestión empresarial. Gestión empresarial va a ser la sala 1. Dale. La sala número Sebas. 1 es gestión empresarial. Perfecto. ¿Qué otra carrera universitaria hay entre los que estamos presentes? Fernando va a gestión también. ¿Y cuántos docentes de primaria y secundaria tenemos? Yo de primaria. ¿Alguien más? Secundaria. Buenas tardes. Hola Marisa, ¿cómo te va? Bueno, entonces, vamos a hacer esto. Sala 1, creo que era gestión.
van los docentes de gestión. Sala 2 van, con todo respeto digo esto, todo el resto de docentes de carreras universitarias o tecnicatura, de educación superior. Y en sala 3 van los docentes, las docentes en este caso, de primaria y secundaria. ¿Queda claro? Ok. ¿Cómo nos ordenamos? Clarísimo. Entonces, voy a crear las 3 salas, las voy a habilitar, y ustedes van a poder elegir las salas. Van a ver en la parte inferior que van a poder elegir sala 1, sala 2 o sala 3. Cada uno elige la sala que le corresponde. 20 minutos para trabajar. Cuando falte un minuto les mando un mensaje para que vayan cerrando. ¿Sí? Así que bueno, creo las salas y se van ingresando a sus respectivas salas. Después nos juntamos todos de vuelta. Ahí las tienen disponibles. Sala 1, sala 2, sala 3, cada uno donde corresponde. Perdón, ¿dónde sería? Disculpe, que no veo. Laura, ¿a qué sala tendrías que ir? No, a la Asignación. 1, pero no sé a dónde me aparece. En la parte inferior te tendría que aparecer. A ver. A mí tampoco Ahí me está, parece. ya encontré, sección de grupos. ¿Pudiste? Ahí estamos. Perfecto, Ahí estamos. perfecto. Genial. Gracias, Laura. Gracias. ¿Alguien más no puede ingresar? Yo. Sala ¿Quién? 3 sería yo, Cecilia. No, Cecilia. yo tampoco puedo. Cecilia, te asigno a sala 3. Bueno. María Celeste, sala 1, ¿no? Sí. Te asigno. Julieta y Virginia. Julieta y Virginia. Sí, profe, Julieta, sala 3, me parece. a sala ver. 3. Te asigno a la sala 3. Sí, Ahí vas. Virginia.